Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que hablar, este espacio donde nos proponemos conversar sobre un tema que nos apasiona, que es la política, pero sin estridencias. Se puede hacer, o por lo menos intentamos hacerlo semana a semana, por supuesto gracias a veces el esfuerzo de nuestros invitados. No creo que sea el caso de hoy, porque es un hombre que de conversación, por lo menos en los últimos años, ha dado muestra de que es un cultor de la conversación. Chino Navarro, ¿qué tal? Bienvenido, gracias. Buenas noches. Por venir. Y la verdad es que, a modo de presentación, y corregime si me equivoco en alguno de los ítems, sos rionegrino, pero sos un referente de la provincia de Buenos Aires, de Lomas de Zamora puntualmente. Hiciste tus primeros palotes políticos en el Partido Intransigente, abrazaste el peronismo, el PJ, no te fuiste más de ahí, y sos uno de los kirchneristas fundadores. ¿Es cierto que en una quinta tuya Cristina dio uno de sus primeros discursos para dirigentes, militantes de la provincia de Buenos Aires? En agosto del 2000 nos encontramos con Cristina. Yo no sé si ella iba y frecuentaba no solamente la provincia, sino todos los lugares del país, porque estaban conformando la corriente. Pero en aquel momento, cuando la escuchamos, nos enamoramos de lo que dijo y nos sumamos a la corriente, que se lanzó semanas después en la ciudad de Buenos Aires. Éramos muy pocos, y allí comenzó ese sueño, que era que Néstor Kirchner pudiera ser presidente luego de la interna en el PJ en el año 2007. Ni soñamos con Cristina presidenta. Bueno, todo se aceleró. Néstor fue presidente en el 2003, Cristina va a terminar su segundo mandato, o sea que fueron 15 años muy intensos. Actualmente sos jefe de bloque, presidente del bloque de legisladores de la provincia de Buenos Aires, uno de los líderes del movimiento Evita. Estás fuertemente consultaciado con los movimientos sociales, y la primera pregunta es: los movimientos sociales irrumpen en la escena política nacional, no es que no existieran, pero irrumpen en la vida política a partir de la crisis del 2001, fuertemente. Pasaron muchos años y la política volvió a formar parte de la vida cotidiana de los argentinos. ¿Qué rol le imaginás a los movimientos sociales de cara al futuro, a lo que viene en el país? Es que a mí me parece que aquellos movimientos sociales de los 90, que tienen un punto muy alto de exposición en el 2001 y hasta el 2003, no tienen el mismo rol. En aquel momento la lucha era por comida, no se hablaba de trabajo, era comida para los barrios más castigados, porque la desocupación estaba cercana a los 30, la pobreza había superado el 50%. Hoy las organizaciones sociales, en el caso del movimiento Evita, y creo que casi todas las fuerzas, tienen un componente político muy importante, por supuesto con un anclaje social, un anclaje territorial, pero privilegiamos la política, porque hoy se puede transformar la realidad. La política es el instrumento de los sectores del trabajo, de los sectores más humildes, de las mayorías populares, y nos parece que ya no tiene nada que ver este movimiento Evita u otra organización social con aquellas de fines de los 90, principios del 2000, donde, reitero, el piquete era para obtener comida o un plan social que contuviera mínimamente el hambre. Hoy lo que se pelea es por trabajo formal, más salario, más inversión pública. Estamos en otra Argentina totalmente distinta. En este rápido repaso de tus antecedentes y tu historia, llegamos a este presente de precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Recién fuera de aire repasábamos las fechas. En poco tiempo se debe formalizar ante el Poder Judicial estas candidaturas, pero en el medio de acá a la formalización hay un montón de especulaciones. Una de ellas tiene que ver con, bueno, ¿consultaste con alguien para lanzarte, o es una idea propia a partir de un pedido del movimiento que integrás? ¿Consultaste con Unidos y Organizados, que está integrado por otras fuerzas internas del kirchnerismo? ¿Cómo surge tu candidatura? La consulta que hice fue con mi familia, porque tomar una decisión de estas características genera situaciones complejas en la familia, en los hijos. La idea de ser precandidato nace de compañeros de Evita, pero también de Vía Campesina, sectores ligados al Frente Grande, organizaciones de base que enfrentan al gatillo fácil de la bonaerense, madres que luchan contra el Paco. Por supuesto que informamos a compañeros de Unidos Organizados y otros sectores, pero en términos de pedir permiso no le pedí permiso a nadie, porque si algo decidí cuando empecé a hacer política post-dictadura, y lo reafirmé cuando conocí a Néstor y a Cristina, es que para hacer política no hay que pedir permiso. No me imagino a Néstor
a principios de los 80 pidiendo permiso para ser precandidato a intendente a Río Gallegos. Es cierto que de todas formas uno imagina una decantación de los candidatos, que hoy son 5, 6, varía el número porque se sube alguno, se baja. Esta semana Aníbal Fernández se subió a la carrera, aparentemente se sube a la carrera en la provincia de Buenos Aires, se baja a la presidencial. ¿Imaginás que esta decantación se va a dar previo a las PASO o lo imaginás en las PASO, que el Frente para la Victoria va a llegar con 5, 6 candidatos a la PASO en la provincia? Primero, la cantidad tiene que ver con que en la provincia no hay un dirigente o un par de dirigentes que expresemos una síntesis del conjunto del Frente para la Victoria. Dato que no es nuevo. Ya en el 99 tuvieron que recurrir a Rucauf, que era porteño. Solá era un dirigente outsider del PJ tradicional y Scioli también era de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una oportunidad, a partir del voto popular, a partir de las decisiones del Frente para la Victoria, de tener un dirigente o un par de dirigentes que expresen por lo menos la mayoría del Frente para la Victoria. Y me imagino 3 o 4 fórmulas a lo sumo, porque más fórmulas creo que en vez de ayudar perjudicarían, atomizarían no el voto, el debate, las posibilidades de poder ordenar una PASO que es importante, no desde quién somos más kirchneristas, porque ahora está de moda tener el kirchnerómetro, sino de qué propuestas tenemos para los bonaerenses, para los que nos están viendo y reconocen todo lo bueno que se hizo en la provincia de Buenos Aires en los últimos 12 años, pero también saben que hay cosas por corregir y cosas que faltan. Ahora vamos a esto de lo que queda por corregir, pero abro un paréntesis. Recién hacías referencia que no es conveniente ir con más de 4, 5, 4 candidatos, decías. 3 o 4. 3 o 4. En Capital el kirchnerismo fue con 7. ¿Crees que ahí está parte de la explicación de por qué no se obtuvo ese 20%, esos 20 puntos a los que se aspiraban? Yo tengo causas para explicar el resultado, pero me parece que es más prudente que lo procesen primero los dirigentes y militantes de la ciudad de Buenos Aires. Sería atrevido, porque yo milito en la provincia de Buenos Aires, soy un dirigente de la Conducción Nacional de Levita, recorro todo el país, pero no me parecería saludable si primero no nos hablara con ellos. Pero a priori creo que en la provincia de Buenos Aires muchas fórmulas no ayudarían. Pero sobre todo lo que va a ayudar es poder animarnos a debatir ideas diferentes. Somos del frente, pero no tenemos por qué pensar en todo. Además se nota cuando hay declaraciones que hay matices y diferencias. Bueno, pongámoslo, esas diferencias, en el marco de qué vamos a hacer con la policía, qué vamos a hacer con la salud, qué vamos a hacer con las rutas, qué va a hacer con el tema presupuestario, porque necesitamos más recursos para dar más respuesta a los bonaerenses. En la provincia de Buenos Aires las elecciones se realizan en simultáneo que las nacionales, ¿no? Tiene esa característica la provincia, aparte es el principal distrito electoral de la Argentina. Una de las cosas que se va a mirar con atención son si hay encolumnamientos o si hay candidatos o precandidatos presidenciales que bendicen o trabajan con alguna de las fórmulas que se presentan en la provincia. Estás en las redes sociales, ¿no? Sí, te vemos, estás ahí. Tenemos en las redes sociales que nos ayudan también para disparar algunas preguntas, y en este caso tiene que ver con esto que estamos hablando. Un tuit, por ejemplo, de esta semana, en referencia a esto, ¿no? La relación, por ejemplo, del Chino Navarro con Florencio Randazzo. Esta es la foto de esta semana, la tuiteó el propio Randazzo, dice: con Chino Navarro repasamos temas de gestión y de política de la provincia de Buenos Aires. Sabías que a partir de esta foto se empiezan a tejer las especulaciones de si sos o no candidato en la provincia con la venia de Randazzo o trabajás para la candidatura de Randazzo. Pero en su momento en el lanzamiento también le hiciste un guiño a Scioli. Mi candidato es Jorge Tayana. Yo estoy convencido que el mejor candidato o precandidato a presidente es Jorge Tayana. Y cuando decido un candidato, o en el Evita o determinados sectores del Frente para la Victoria, lo hacemos pensando en convicciones, no en encuestas o imagen. Si yo hubiese pensado en encuestas o en imágenes, jamás me hubiese sumado con Cristina y Néstor en el año 2000. No medían Néstor, no lo medían directamente, no es que no medían, no lo medían. ¿Qué vían Néstor y Cristina? La posibilidad de cambiar la Argentina. Entonces a mí la política me motiva más allá de lo efímero de una encuesta o de una imagen, que no le niego importancia, porque esta es una democracia liberal, se vota y el que más votos tiene es el que gana, pero además tiene que tener un contenido político. En los 90 ya vivimos triunfos electorales contundentes y el pueblo perdía. A pesar de que había elegido a ese candidato, se retrocedía. Yo no cometo más ese error. Elijo por convicción, mi candidato es Tayana, creo que es el mejor, tengo respeto por Daniel Scioli, tengo respeto por Randazzo, Urribardi, Rossi,
Y me gustaría que debatan, me gustaría que nos dijeran nuestros precandidatos a presidente qué van a hacer con la relación con Washington, qué van a hacer con la ley de medios, cómo piensan enfrentar este desafío de generar mucho más trabajo en un mundo en crisis. Y hay muchos otros temas, sistema impositivo, sistema financiero. No solamente reiterar todo lo bueno que hizo Néstor y Cristina, el desafío ahora es profundizar lo que nos deja Néstor y Cristina para que Argentina sea definitivamente una nación justa, sin pobres. Ese es el desafío que nos coloca Cristina, luchar mientras hay un solo pobre. Los temas que planteas son los temas de fondo de la agenda política nacional de cara a lo que viene. El tema impositivo, por ejemplo, pero no están en la agenda electoral mediática, digamos. En la agenda electoral mediática aparecen otras urgencias de las que seguramente te van a preguntar mucho durante la campaña, por ejemplo el tema de la inseguridad. Vamos a ir a las dos cosas, a los temas de fondo, profundos, que creo que están detrás de otros temas urgentes como la inseguridad, pero empiezo por la inseguridad porque es un tema que está ahí, que está en la vida cotidiana de las personas y en la provincia de Buenos Aires particularmente, y que para el kirchnerismo, sobre todo para el progresismo kirchnerista, habitualmente se transformó en un tema complicado, porque los que están con mano dura tienen un discurso armado. ¿Cuál es el tuyo en relación a este tema? ¿Cuál es tu postura? Yo no comparto ni el discurso de mano dura, ni el discurso de más camarita, más patrullero, más bala, más policía. No comparto la actitud demagógica de dirigentes como Sergio Massa que dicen que endureciendo las penas del Código Penal la inseguridad se resuelve. No hay ninguna prueba en ningún lugar del mundo que esto haya sucedido así. Lo que sí ha sucedido en Argentina y en el mundo es cuando hay más trabajo, más salud, más educación, más obra pública, más contención del Estado y más crecimiento y más equidad, la inseguridad baja. Lo que es cierto que hay dos elementos nuevos que no existían décadas atrás, que colocan un desafío novedoso que estamos recién conociendo en profundidad. La violencia, que es inédita en Argentina y en el mundo, pero hablemos en el caso concreto de nuestra patria y de Buenos Aires, y la incidencia de la droga. ¿Cómo creo yo que se debe encarar en la provincia de Buenos Aires? Por dos andariveles que son paralelos y que trabajan en conjunto porque se deben interrelacionar. Primero, una agencia única de políticas sociales. Tenemos muchísimos programas, hay que unificarlos. Tienen que ir al territorio. Tenemos que confiar la administración de esos programas a los propios vecinos, a las propias organizaciones del barrio, a las madres que luchan contra el Paco, a los adolescentes que están en la esquina y quieren salir de esa trampa del alcohol, de la droga para no delinquir y tener la posibilidad de trabajar, la posibilidad de estudiar. Cuando vos hablas con ellos, no quieren terminar muertos en una esquina por un cruce con la policía, un enfrentamiento entre ellos o autodestruirse por la droga. Quieren ser útiles. Ocurre que a veces no sienten que no tienen futuro, que todo es el día a día, que el triunfador es el que tiene la mejor zapatilla, el mejor auto, el más piola, el más fuerte, el más audaz, el que rompe las reglas de convivencia y las reglas legales. Hay que recuperar valores y esto en el Estado tiene que hacer un trabajo de mediano plazo. El trabajo organiza, la familia, la solidaridad. Simultáneamente tenemos que tener una policía eficiente y una justicia eficiente. Policía eficiente, no se puede conducir la policía de la provincia de Buenos Aires, 100.000 hombres armados desde la ciudad de La Plata. Hay que descentralizarla en forma urgente. Scioli lo intentó y no pudo porque Massa lo boicoteó con sus senadores. Mi primer medida como gobernador va a ser convocar a líderes oficialistas y opositores para que votemos por ley la descentralización. La policía comunal conducida por sus municipios, por sus intendentes, con control del Consejo Deliberante y un fuerte control social, nos va a permitir en el mediano plazo desarrollar una policía de prevención, porque está cerca, porque está próxima, y no va a estar conducida desde La Plata. En San Nicolás, en Bahía Blanca, en Patagones, en Merlo, en Loma de Zamora, en Quilmes, va a estar conducido por los protagonistes de la política y la vida social de esos municipios. Ahora, estás planteando un esquema de descentralización muy fuerte, descentralizar recursos, por ejemplo, en el plano de los programas sociales, y descentralizar el control de la policía. Solamente estas dos descentralizaciones implican una cesión de poder que en un esquema de poder vertical, como el que se suele ejecutar en la Argentina, tanto a nivel nacional como provincial, parece hoy a años luz, digamos. ¿Vos ves que es posible esta cesión de recursos económicos, que es cesión de poder en organizaciones sociales, barriales,
incluso municipales en el tema de la seguridad, ¿crees que es posible en el corto plazo? Porque es un cambio de cultura política muy fuerte. En lo que hace a la seguridad, la única forma de tener una policía más eficiente es descentralizarla. Aunque implique eso en términos formales, de la forma que vemos la política, que yo como gobernador se da poder. Pero a mí me va a dar mucho más autoridad para poder estar encima de la policía, de la justicia, de la política, de grandes empresarios, porque si hay negligencia, hay o complicidad con el delito, a mí me permite caer con todo el peso de la ley y si es necesario meterlos presos, porque el ejemplo lo tenemos que dar nosotros quienes gobernamos y aquellos actores de la sociedad civil que tienen poder, que tienen información, que tienen dinero, que tienen recursos. Si no, el que va preso es el pibe del barrio. Los expedientes se van amontonando y las resoluciones judiciales nunca salen, no solamente en lo penal, en lo civil, en lo comercial, en lo administrativo. Y eso hay que acabarlo. Hay muy buenos jueces y hay muy buenos fiscales, hay buenos policías. Y creo que hay políticos que estamos comprometidos de verdad con esto. Pero también hay otros que juegan en otra dirección. Y esto se resuelve si vos tenés la posibilidad de accionar en serio en la realidad. Respecto a lo social, claro que yo quiero descentralizar, pero quiero construir poder en los sectores populares. Ni siquiera quiero cedérselo al intendente, que el intendente controle. Nosotros de la provincia también vamos a controlar. Pero ¿quién mejor va a enfrentar la adicción o la droga que un curita de una parroquia, que las madres que ya se enfrentan contra el Paco, que los padres que en un club de fútbol tienen 100, 150, 200 chicos, a veces sin apoyo de nadie, dándole contención en el fútbol, en el vóley, en el hockey? Me parece que tenemos que pensar en el bienestar de los bonaerenses. Si pensamos en acumular poder desde la política, por la política misma, ya es politiquería. Por eso, para ser gobernador y hacer estas cosas se requieren algunas condiciones. No estar ligado a ninguna corporación, no estar subordinado a ningún grupo económico, no estar subordinado a ninguna estructura partidocrática, sí estar subordinado a los intereses, necesidades de los bonaerenses. Integrás un cuerpo colectivo que es una legislatura. En los tweets también hay chicanas, lo sabés, ¿no? Y hay cosas más violentas que las evitamos. Una chicana de estos días te menciona, y es de Patricia Bullrich, y en realidad hace referencia, imagino algo que decías, dice, el Chino Navarro no entiende la importancia del Congreso. Para todo el kirchnerismo el Congreso es una escribanía. Que es una crítica que se le ha hecho al kirchnerismo en esta década, ¿no? Cierto desprecio por las formas republicanas y en particular por estimular el diálogo y el debate en el Congreso. Bullrich integra la oposición, está claro. ¿Esto es solo una chicana o es algo de lo que hay que modificar de cara a lo que viene? Nosotros tenemos una democracia joven. Seguramente el funcionamiento parlamentario, como el ejecutivo y el judicial, no es perfecto. Hay muchísimas cosas por corregir. Pero cuando la oposición tuvo mayoría después de la elección del 2009, nunca pudieron sacar ninguna ley importante porque no se ponían de acuerdo. Y las leyes más importantes que Néstor y Cristina mandaron al Congreso han sido votados no solamente por los diputados del Frente, sino por los diputados de otras fuerzas. Y en mi caso, en la provincia de Buenos Aires, donde presidí el bloque en 2 oportunidades, 2005-2007 y de 2013 a la fecha, hemos sacado casi todas las leyes construyendo consenso con el GEN, con el radicalismo, con sectores de la izquierda, con el propio Frente Renovador. Porque si hay sentido común y pensamos en servir a los bonaerenses, se llegan a acuerdos. Después, por supuesto, hay temas muy políticos donde no hay acuerdo y eso es comprensible. Pero la legislatura lo que debe aprobar, además de las cuestiones políticas que son importantes, son cuestiones de instrumentación, de acción, de gestión. Y allí nos hemos puesto de acuerdo. Así que no me siento alcanzado por lo que dice Patricia Bullrich, porque mi práctica en la legislatura no es solamente la mía, la de todos los legisladores. En mi caso tengo un poco más de responsabilidad por presidir el bloque. Es totalmente diferente. Un último tuit que hace referencia a algo que mencionabas, el tema de dialogar con sectores sociales, con sectores políticos que no necesariamente provienen del peronismo o coinciden con esas ideas. Tiene que ver, por ejemplo, con la postura ideológica, porque entre otras cosas también se vuelve a hablar de ideología. Mientras esperamos este tuit, que en realidad dispara lo que viene, te pregunto, ahí está, Chino Navarro, me gusta cuando te unís a un festejo y a una lucha con el PO. Venite al FIT, Chino, te dice, te están invitando a ir al frente de izquierda. ¿Sentís que sos el ala izquierda del kirchnerismo, que representás esa ala izquierda del kirchnerismo? Yo creo que izquierda y derecha son conceptos obsoletos, pero simplificando, la izquierda del kirchnerismo es Cristina. Néstor y Cristina siempre estuvieron a la vanguardia nuestra. Nosotros tenemos una mirada crítica no del kirchnerismo, de este sistema capitalista, este sistema democrático,
creemos que sin crítica no se puede cambiar la realidad. Y tengo buena relación con muchos compañeros del FIT y del PO, con Cristian Castillo coincidimos en muchos proyectos en la Cámara de Diputados. Nos parece que el enemigo del pueblo argentino son los grupos económicos que lo han saqueado, lo han hambriado, lo han ajustado y nos han matado. Ahí está el enemigo. Los demás compañeros podemos tener diferencias, matices importantes, grandes, pero todos queremos el bienestar de nuestro pueblo, todos queremos trabajo, todos queremos pleno empleo, salarios, mejores derechos. La diferencia, sin menoscabar a nadie, que desde el 2003 a la fecha nosotros no conversamos estas cuestiones, las hacemos. Venimos trabajando con aciertos y errores y somos la única nación de América Latina que ha achicado la brecha entre igualdad y desigualdad. Es más chica. Somos los únicos que nos hemos reindustrializado, a diferencia de todos los demás que se han reprimarizado. ¿Alcanza con eso? No. Falta muchísimo para que Argentina sea plenamente justa. Lo único que sabemos que hasta ahora, en las últimas décadas, lo que lo hemos hecho somos nosotros. Por eso creemos que para continuar, consolidar y profundizar lo de Néstor y Cristina, tiene que seguir gobernando el Frente para la Victoria. Tema complejo, pero una respuesta breve, porque estamos sobre el final. ¿Cómo se termina con la pobreza y con la concentración del ingreso, que creo son los dos polos del mismo tema? ¿Cómo se puede hacer si en esta década, donde hubo una redistribución muy intensa, no se logró terminar con eso? Digo terminar en términos idílicos, ¿no? Pero avanzar más fuerte, tanto el tema pobreza con terminar sí con la concentración del ingreso. Es una muy buena pregunta. No se termina de un día para otro, porque los dos problemas centrales son la concentración económica, como señalás, y la extranjerización, lo que hace que muchos recursos se vayan para afuera o no nutran nuestra economía, nuestro PBI. Hay que nacionalizarla y hay que democratizarla. Si tenemos 3 empresas cementeras, 3 empresas lácteas, 3 empresas importantes o 4 de gaseosas, tenemos que buscar la forma de que haya 30 o 40, volver a construir las economías regionales, otro tipo de industria, lo que era la burguesía nacional de décadas atrás. Eso es democratizar y nacionalizar con capitales nacionales, que vamos a tener siempre puja con el capitalismo, porque ellos quieren sacar siempre ventaja. Pero si vos tenés un Estado con una fuerte organización popular y con una economía más democrática, la distribución de la riqueza se puede facilitar. Y yo confío, por eso hago política, por eso soy del Frente para la Victoria, que lo vamos a lograr. Gracias, Chino Navarro, por darnos algún tip de los temas que en general en la tele no están, que tiene que ver con esos temas más profundos. La agenda, la coyuntura manda cuando estamos en tiempo de campaña. Nos tomamos este ratito, estos 25 minutos, parecen una eternidad en televisión, pasan rapidísimo, así que muchas gracias por venir a este espacio en donde nos proponemos conversar sobre un tema que nos apasiona sin estridencias, la política. Tenemos que hablar. Bueno, gracias a ustedes por estar allí también en este ratito, en este caso con el Chino Navarro. Buenas noches. Hasta luego.